Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Contraste. Este es su espacio donde la realidad es comparada. Y hoy tenemos un tema que está en palestra, un tema que nos trae tristeza y que ha puesto el mundo patas arriba, como se diría en lenguaje llano o popular. Y para esto hemos traído a dos invitados especiales, dos cuasi internacionalistas, cuasi diplomáticos de la República Dominicana. Cuasi nombrados. Cuasi nombrados. Bueno, ese dato no había que traer la colación. Sí. A mi mano derecha tenemos al distinguido Rafael Cano. Cordiales saludos a todos. Un placer compartir en este espacio con ustedes. Y nada, pues en completas disposiciones de abordar sobre este tema que afecta a la comunidad internacional y trae a colación mucha sensibilidad humana. Así es. Y nuestro estimado Giancarlos. Un placer estar aquí con ustedes. Para mí más que un placer nueva vez y esperamos que este tema sea desarrollado de la manera que debe serlo, producto de que es un tema que actualmente la población nacional e internacional necesita saber en qué contexto se está desarrollando. Así es, definitivamente. Y por supuesto, como de costumbre, nuestro estimado Jesús. Hola, hola. ¿Cómo está? Bueno, señores... Tiemblan las aguas cuando nosotros hablamos. Sí, claro. Sin más preámbulo, vamos a contextualizar este problema, este conflicto que está existiendo entre Ucrania y Rusia. Y antes de llegar ¿Sí? ahí, para mencionar que existe una sobreinformación sobre esto, muchos medios hablando de lo mismo. Aquí nosotros vamos a hablarlo de manera llana. Claro. Con la cucharita. Vamos a aterrizarlo. Vamos a aterrizarlo bien el tema. Bien, perfecto. Para hablar sobre la situación de Ucrania, primero debemos remontarnos a la lucha ideológica que existió en el periodo que se conoce en las relaciones internacionales como la Guerra Fría. Es una pugna, ¿verdad?, por el poder social, político y económico que encabezaron del bloque occidental los Estados Unidos de América y del bloque oriental la Unión Soviética, hoy llamada Federación de Rusia. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto de la situación de Ucrania tiene sus cimientos con la caída de la Unión Soviética en 1991, tras Mikhail Gorbachev declarar pues la clausura oficial e institucional de la Unión Soviética. ¿Qué sucede? Al traspolarse esta situación, pues muchos territorios se adquieren el estatus de Estado. Un Estado, ¿verdad? Repúblicas independientes, para decirlo un poco pues, más llano y que el público lo pueda entender. Y dentro de esas repúblicas independientes tenemos el punto en inflexión del día de hoy, que es Ucrania. Bien, entonces lo que estamos viendo actualmente, para entrar ya en la materia, cuando Ucrania pasa al estatus de Estado independiente a raíz de las décadas de los 2000, ¿verdad? 2000, 2008 y años posteriores, el presidente ruso Vladimir Putin ha iniciado una serie, pues, digámosle así, de la estrategia rusa, que es conocida en las relaciones exteriores, de reunificación, ¿verdad?, de los territorios que se separaron de la Unión Soviética y que hoy se denomina Rusia, ¿verdad?, el país o el Estado que está intentando promover la reunificación de esos territorios. Y vemos los puntos más agrios en el 2014. ¿Qué sucede en 2014? Bueno, por órdenes del presidente Vladimir Putin, se inicia una supuesta operación militar en Crimea a los fines de actuar en defensa. Eso según el Ministerio de Exteriores de Rusia, ¿correcto? De actuar en defensa de los ciudadanos rusos que vivían o que viven actualmente en la península de Crimea. Esa operación militar trajo al traste, evidentemente, lo que nosotros denominamos, y claro, no tenemos que estar de acuerdo, pero nosotros denominamos ese hecho como un referéndum constitucional forzado. Forzado precisamente por lo que representó la presencia militar. Entonces, en ese referéndum, Crimea, un territorio de Ucrania, ¿correcto?, formaliza de manera institucional su anexión hacia la Federación de Rusia. Claro, la comunidad internacional no reconoce
y esto es un dato que debe traerse a colación, no reconoce Crimea como parte de Rusia. Sin embargo, se hizo ese proceso y para la Federación de Rusia, Crimea, pertenece a Rusia. Pertenece a Rusia. Crimea pertenece a Rusia desde la postura de Rusia. Crimea pertenecía a Ucrania. Correcto, es un territorio de Ucrania. Exacto. Que mediante un referéndum, que vuelvo e insisto, denominamos forzado por la presencia militar, decide anexarse institucionalmente a la Federación de Rusia, o sea, formar parte de los territorios reconocidos por Rusia. Esto Entonces, en el 2014. En el 2014, correcto. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede posterior? Traemos la cuestión de que de 2014 en adelante se dan una serie de procesos políticos turbios, violentos, regiones como Luhansk y Donetsk, corrijo, ¿verdad? Pues también con ciudadanos rusos y en todo el territorio de Ucrania surgen movimientos que pudiéramos autodenominarlos como beligerantes, ¿verdad? O protestas ciudadanas de una parte de la población de Ucrania exigiendo la independencia y el respeto a su soberanía, pero también una gran parte de la población, pues, motivando la separación de esos territorios de Ucrania para sumarse a la hoy Federación de Rusia. Todo esto, evidentemente, también se complica con el golpe de Estado al ex presidente ucraniano Petro Poroshenko, que es donde entra a colación entonces el presidente Zelensky, el actual. Y teniendo en cuenta lo sucedido en 2014, la intervención militar, Zelensky desde ese entonces había solicitado la integración de Ucrania hacia la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es uno de los puntos que vamos a debatir más adelante, Claro. que es que realmente lo que trae el choque definitivo, actual. No sé si creo que Giancarlo quiere decir algo en ese sentido. Aquí paso a interrumpirte y es porque creo que es importante que cuando mencionemos la historia no solamente nos quedemos en el proceso de la Guerra Fría, sino que nos vayamos al finalizada la Segunda Guerra Mundial, para que se entienda por qué se crea la Organización del Atlántico Norte, exactamente la OTAN. Creo que esta es la parte más importante para que se vea el cambio que tuvo de crearse como una unidad defensiva a pasar a ser una unidad ofensiva en todo su proceso de invasiones que se fueron dando. Aquí situar las invasiones que se dieron en Vietnam y en todo Medio Oriente, incluyendo la de Irak, y posterior, pues las que se dieron en Afganistán cuando culminó la guerra afgano-soviética en 1989. Pero antes de esto quiero citar varios puntos que deben ser ponderados, y es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues se llega a un acuerdo, y es aquí donde entra la relatividad de poder, lo que conocemos nosotros como diplomáticos e internacionalistas, que son las teorías de las relaciones internacionales. Aquí el poder pasó de ser absoluto a ser un poder relativo, y los estados se pusieron de acuerdo de qué forma se iba a manejar el poder en los procesos posteriores, producto de que ya no solamente teníamos un imperio, como se tuvo en aquel momento la Alemania y los Estados Unidos, sino que íbamos a tener muchos imperios de manera muy clara. Y vamos a tener una relatividad de poder en el cual los estados tendrían que ponerse de acuerdo para que nos entendamos como imperios fortalecidos que somos y estados que dependen de nosotros. Es aquí en esta parte donde lo que mencionó Rafael, que finalizada la Guerra Fría, que con la caída del muro de Berlín en el 91, Gorbachev firma la perestroika, que desde mi punto de vista muy subjetivo es un error político que comete Gorbachev en esta parte, porque decaen los ideales que se tenía, y creo que aquí vamos a diferir, decaen los ideales que tuvo en un principio la Unión Soviética en su proceso de formación. Entonces, en ese proceso de la perestroika, Ucrania se cede y se le da la parte del Donbass. En ese proceso histórico se le cede la parte del Donbass a lo que hoy conocemos como territorio ucraniano, y bueno, para 1990 pues empiezan las reclamaciones del Estado de independizarse, y aquí se empieza a materializar esta parte. En las terceras elecciones exactamente, que es la que se dan en el 2003, es cuando empieza realmente a fortalecerse la controversia. Y es importante este punto, puesto que Yanukovych, que era el presidente apoyado y financiado, eso lo tenemos claro por el presidente de Rusia, en este caso Vladimir Putin, pues pierde las elecciones. Y nos vamos a una tercera ronda,
hasta que aquí conocemos lo que se hace mucha mención, es la Revolución Naranja, que es una revolución que se da en Ucrania pidiendo la salida de este representante, producto de que representaba los intereses rusos. Pero ya para 2008, que se encontraba en la presidencia, se da lo que se conoce como el Euromaidán. Fue la renuncia que tuvo que hacer el presidente Yanukovych en ese momento, producto de que la población se sintió hastigada de estas políticas que iban contrarias a los ideales occidentales, que fueron inclinándose producto de las acciones de extender su frontera y su ideología democrático-liberal de los Estados Unidos de América. Y que es importante resaltar que a raíz de todos esos antecedentes históricos importantes que ustedes nos han dicho, que estos dos países son como una especie de República Dominicana y Haití. Lo digo en el sentido de la frontera. Claro. Hacen frontera y, como bien dijo Cano anteriormente, y como también usted menciona, formaba parte anteriormente de Rusia. Y esa presencia todavía de rusos que eran miembros de esos estados cuando esos países formaban parte de la Unión Soviética, también contribuye a ese conflicto. Pero el punto neurálgico es el interés de esa nación en formar parte de la OTAN. ¿Y por qué? Porque la OTAN tiene un artículo peligroso, ¿eh? Sí, pero antes de entrar ahí, que fue cuando Giancarlos hizo la intervención para puntualizar, ¿verdad?, esos aspectos históricos necesarios para comprender de manera más dimensionada el conflicto, hay que destacar que Ucrania solicita adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte precisamente como busca de auxilio. Una búsqueda de auxilio por la sencilla razón de que tiene como vecino un vecino conflictivo. Un vecino que en el 2014 intervino Crimea de manera militar, violentó su soberanía, socavó el principio de la autodeterminación de los pueblos y dio al traste con la anexión forzada a Crimea. Entonces, que es donde destacabas el artículo que trae la fricción 5, definitiva de la Organización del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte, es el artículo 5, que establece y se sustenta también el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce la aplicación de la legítima defensa colectiva. ¿De qué se trata? Bueno, pues en la OTAN, como se le conoce por sus siglas, el artículo 5 establece que si uno de sus miembros es atacado por una potencia extranjera o por cualquier enemigo, automáticamente se entenderá que el ataque es contra toda la comunidad o contra todos los estados miembros que forman parte de la OTAN. Entonces, ¿cuáles son los miembros de la OTAN? Bueno, evidentemente tenemos el líder ideológico, político y estratégico, Estados Unidos, del bloque occidental. Tenemos la mayoría de los miembros de la Unión Europea y, como tenemos a una Ucrania indefensa con un poder militar inferior al de la Federación de Rusia, estos deciden que sería la mejor idea estratégica para actuar en su propia defensa, solicitar adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para que en un eventual conflicto, que es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? O sea, fue muy estratégico para que en un eventual conflicto, pues los miembros de la OTAN pudieran actuar en su defensa. Paso a interrumpirte, Cano, y es para traer el dato a colación, que hay que ser preciso en la solicitud que hizo Ucrania para entrar a la Organización del Atlántico Norte. No se hizo posterior a la invasión de Crimea en el 2014, sino que se dio en el 2004 con Yanuchenko. Al darse esa solicitud en el 2004 junto con Georgia, pues es cuando llega Yanukovych que esto pasa a postergarse. Y evidentemente, pues la reacción en base a sus intereses políticos y económicos de Vladimir Putin, representando los intereses rusos, pues iba a ser pertinente de que naturalmente, como se da en América, cuando un país intenta afiliarse a los intereses rusos o chinos, refiriéndome a las políticas orientales, pues automáticamente tenemos una reacción de Estados Unidos. Lo que entiendo que fue razonable y comprendí esa reacción que tuvo en aquel momento Vladimir Putin. Pero aquí paso a adentrarme en mi tesis. Lo primero que quiero mencionar... Disculpe que interrumpa. ¿Cuál reacción entiendes que fue correcta de Vladimir Putin? ¿En qué momento nos referimos? ¿La intervención actual? ¿La intervención de 2014? ¿O de qué se trata?
evidentemente es a la solicitud que hizo Ucrania en el 2004 de adentrarse a una organización contraria a los intereses políticos y económicos de un imperio como lo es la Federación Usted Rusa. dice que la respuesta de Rusia Era en ese entendible. momento era entendible. Es entendible Y en ahora no materia, es entendible. en materia política. Y también es entendible ahora. Si no queremos verlo Porque así. es una inminente amenaza Sí, que si la no- gente también ignora. Porque Claro. si evaluamos esto de forma objetiva, debemos entender que Ucrania tiene armas nucleares. ¿Estamos claros? Ucrania. Ucrania. No, Sí, difiere en si no me equivoco, y No ahí tiene. está mi compañero Giancarlos, cuando se firman los pactos de Minsk en 2008, ¿no? Ucrania depone... 2014. 2014, sí, posterior a la invasión de 2014, perdón. Ucrania cede o depone el arsenal nuclear que poseía, creo, si no me equivoco, se los entregó a la Federación de Rusia, ¿verdad? Como parte de ese acuerdo de reconocimiento y de la sostenibilidad del status quo de las relaciones entre Ucrania y pero Rusia. que Entonces, hay es, acuerdos. es importante destacar esa parte porque nuclearmente, en materia de Está uso de, depositado. de Esto uso de sería- ar- de uso de arsenal, Ucrania no representa actualmente un peligro para la Federación Todo de tiene Rusia. sentido. Pero la OTAN sí. Sí, ese es pero el la problema. OTAN, sí. Eso es Ahora todo tiene sentido, ¿eh? Eso es importante en el tema, pero no es lo más relevante. Le explico por qué. Porque aquí lo que se tiene que ver es que todo imperio que tiene una amenaza contraria a sus ideales políticos y económicos, incluyendo los ideológicos, pues va a traer una reacción inmediata. Si no, vayámonos a la historia. Aquí tenemos la famosa guerra de los misiles que se dio en 1962, cuando Cuba, en aquel momento, en la revolución cubana que se estaba llevando a cabo, intentó poner misiles rusos. Hubo una reacción automáticamente de los Estados Unidos. Y aquí hago de la mención de la muy conocida doctrina Monroe, y es producto de que los Estados Unidos entienden que el continente americano es para los americanos. Y una acción contraria a los intereses de los Estados Unidos, pues automáticamente en materia política es de esperarse que se vaya a accionar. Y es por eso, no es que estoy apoyando, dije al principio que condeno y rechazo todos los actos que está llevando a cabo Rusia, porque violenta todos los principios y propósitos de derecho internacional. Sin embargo, en materia política debe entenderse razonable la reacción que se está teniendo. Entonces entendemos la razón política, pero condenamos su accionar que deviene de una razón política. No entiendo realmente El fin no justifica- la postura ambivalente. Y entiendo. El fin no justifica los entiendo, medios. y ya es una opinión muy personal, que, como dice Corona, y gracias por traer esa frase de Maquiavelo, el fin, en este caso, no puede justificar los medios, porque en un sistema internacional plenamente organizado, mediante acuerdos, mediante tratados, entiendo que el principio de buena vecindad, de la soberanía y de autodeterminación de los pueblos debe ser respetado. Entonces, traes a colación, y con esto quiero terminar esta parte, traes a colación el tema de la crisis de los misiles del 62. Correcto, en efecto. La Unión Soviética al final decidió no instaurarlos en Cuba o retirarlos del mismo territorio. Excelente. Ahora bien, Rusia reacciona de manera agresiva ante y efectúa una invasión militar no provocada, y no es provocada por la sencilla razón de que la misma organización del Tratado del Atlántico Norte había detenido su proceso de conocimiento de la candidatura de Ucrania para ser miembro. Cuando Vladimir Putin reaccionó, el presidente ruso reaccionó en contra de la solicitud de Ucrania para unirse a la organización del Tratado del Atlántico Norte, el Consejo Ruso OTAN, y creo que vimos inclusive recientemente cómo el presidente Macron de Francia intentó mediar esa situación, ¿verdad? Sigue intentando. Y todavía se sigue intentando los procesos de negociación, porque algo que hay que destacar es que la diplomacia, los consensos, los acuerdos lo que debe políticos primar. debe primar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Al final, ese es el principio fundamental de todas las relaciones internacionales, y no queremos el surgimiento de una tercera guerra mundial. Yo creo que esa es la postura que todos estamos de acuerdo en ese sentido. Yo sí quiero enfatizar, y culmino con esto, que las agresiones de Vladimir Putin contra Ucrania no deben ser respaldadas por ningún Estado, ni siquiera por ningún ciudadano. Esto debe estar claro. Hay pérdidas humanas, se está violentando el derecho internacional humanitario, se atacan a civiles, cuando se supone que en fines bélicos los ataques deben ser única y exclusivamente a bases militares o efectivos militares. Y entonces La infraestructura. Infraestructuras Es militares. increíble. Por poco vemos una catástrofe en la planta nuclear de Chernóbil. Gracias a Dios no pasó de ahí. Pero definitivamente Vladimir Putin
tiene que detenerse con carácter de urgencia en este conflicto porque no queremos que el mismo se extienda, traiga más pérdidas humanas y sobre todo es un principio que se debe respetar la autodeterminación de los pueblos. Los pueblos deben tener la capacidad y el derecho no solamente de existir, sino también de decidir por voluntad propia y sin presiones extranjeras su futuro. Respeto totalmente la opinión de Rafael y en parte pues la apoyo y la respaldo, producto de que, como ya él ha mencionado, hay muchas violaciones de derecho internacional que se están dando. Y al principio mencioné que la rechazo rotundamente. Sin embargo, creo que cuando se va a llevar a cabo una negociación diplomática, es importante conocer los puntos prerrogativos que tiene la contraparte. Porque hablamos de una salida, pero nosotros aquí sentados, opinando sobre el tema y evidentemente pues racionalizando sobre él, no vamos a encontrar una solución. Hay que negociar con el líder del bloque oriental que está tomando evidentemente reacciones ante su identidad política. Entonces, teniendo como primer punto de negociación la retirada de las Fuerzas Armadas de Rusia de un territorio extranjero que no le pertenece. Evidentemente, y eso es entendido. Sin embargo, también debe de entenderse de que debe haber totalmente un retraso de esa petición que hay de Ucrania para entrar a la Organización del Atlántico Norte. Ya existe el retraso. ¿Por qué? Porque esta libre determinación de los pueblos, aunque se quiera ver o no, y en conceptos políticos, es utópica. No es real como se quiere ver. Es utópica. Hay que hacer una segunda parte. Pongamos esta simple analogía. No sería una analogía porque estaría aterrizado al mismo concepto. Y es que en el caso de que el excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, presente ahora mismo una petición para unirse a los intereses políticos y diplomáticos de la República Popular China y de la Federación Rusa, automáticamente tendríamos una reacción de Estados Unidos. Sí. Entonces nos daremos cuenta que no hay una libre determinación. Es utópica. Entonces nosotros como diplomáticos no solamente debemos de ver ese concierto internacional que se creó posterior a la Segunda Guerra Mundial con todas las conferencias de Yalta y la conferencia de Dumbarton Oaks, la misma de San Francisco que creó las Naciones Unidas, sino que debemos ser racionales en materia política y saber cuáles son los puntos ideales y los puntos realistas para poder encontrar una salida diplomática. Desde mi punto de vista, entiendo que ahora mismo los internacionalistas estarán trabajando este tema en los próximos años y no se va a detener aquí porque, se quiera ver o no, hay una falta de liderazgo a nivel internacional. Y digo que ahora mismo uno de los estados que más se está viendo afectado en materia de liderazgo son los Estados Unidos de América. Y si se van a ver, si queremos comparar estas estadísticas, solamente tenemos que escuchar el mismo pueblo norteamericano. Sí, claro. Encuestas demuestran, incluso el incremento del gasto del petróleo y demás, de los precios del petróleo, se darán cuenta que hay un 72% de la población norteamericana que entiende que los Estados Unidos debe de alejarse un poco más del conflicto. Lo que creo que John Biden, como lo he dicho en otros conversatorios, pues está jugando una reelección. En el caso de Emmanuel Macron, también se está jugando una reelección porque tenemos elecciones este año en Francia. Creo que ese liderazgo debe asumirlo. Sin embargo, aquí es importante que Europa se reivindique y tome un liderazgo que no lo ha tenido. Y lo ha tomado porque estaba leyendo ayer que la Unión Europea acaba de aceptar e integrar a Ucrania para formar parte, apoyarlos. Hay que hacer una ligera corrección en ese sentido. El Parlamento Europeo aceptó la candidatura. Es un proceso institucional que se hace, ¿verdad? Con 634 votos a favor, el Parlamento Europeo aceptó la candidatura. Ahora falta que los 27 jefes de Estado que conforman la Unión Europea voten a favor. Y hay que destacar que si uno de esos estados se opone, automáticamente la candidatura se cae. En pocas palabras, lo que adquirió fue el estado la parte jurídica. Adquirió el estatus jurídico para poder entrar a la Unión Europea. Pero hay un proceso burocrático. Pero todavía le falta un proceso que es, y si uno de los estados no acepta, automáticamente esa candidatura ¿Rusia es parte? No. Pues perfecto. Bueno, señores, finalmente yo voy a establecer mi postura antes de pasar con Corona. Y es que esto es un conflicto que al final del día nadie se beneficia. Es un conflicto irracional, es un conflicto que, aunque Rusia tenga razones y Ucrania también, al final del día creemos que nosotros, al tiempo en el que estamos, hemos sabido y hemos aprendido por cosas que han pasado que la diplomacia es la herramienta más efectiva para poder lograr sentarnos en la mesa del diálogo, llegar a acuerdos en los que ambos
ambos países queden beneficiados. Porque Rusia podrá tener sus razones que pueden ser válidas, pero creo que la pérdida de civiles, la pérdida de vidas humanas y el desastre que esto está causando a nivel internacional, no creo que sea algo propio del tiempo en el que nosotros nos encontramos. Así que lo mejor es que se siga apostando al diálogo y a la diplomacia. Ante este tremendo abuso de la Federación Rusa, hay que seguir apostando a lo que es la cooperación, a lo que es el diálogo. La diplomacia se ha quedado corta en ciertos aspectos, no se logra avanzar y precisamente los pronósticos no son muy buenos. Sin embargo, se tiene que seguir apostando por esa línea. Quizá muchos de nosotros, muchos de los que están viendo este video, en ningún momento han sufrido lo que es hambre, lo que es frío, lo que es tener miedo de salir de su casa y luego nunca más regresar porque su casa ya no existe. Y pues esta es una situación que nos pone mucho a reflexionar. Queda lejos, quizás lo vemos lejos, ese tipo de realidad, esa realidad lejos de República Dominicana. Sin embargo, nosotros, nuestro corazón, nuestras oraciones tienen que elevarse para el paro de esto, el fin de esto inmediato, porque se siguen perdiendo vidas de civiles, infraestructura, sueños que muchas personas construyeron con los años, casas, lo que sea. Lo más importante, el tema humano. Esto es algo inhumano que está haciendo Rusia y esperamos que a nivel de diálogo se pueda Desde lograr. Contraste nos solidarizamos con el pueblo ucraniano, tanto con los ucranianos que están varados aquí en el país como con el pueblo ucraniano en general, deseándoles que esta situación pueda parar en cuanto antes. Estuvimos en Contraste, muchísimas gracias. Y nada, porque... Bueno, y nada. ¿Y nada? Okay. Esto fue Bueno, Contraste. hemos llegado hasta aquí. Esto da para mucho más. Podríamos tener una segunda parte. Claro, veremos sí. cómo va la evolución de este conflicto. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos tus comentarios muy valiosos en la caja ahí debajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Spotify, escúchanos en cualquier momento que tengas disponible. Síguenos en nuestras redes sociales, Sí, claro. Facebook, Instagram, Twitter y únete a nuestra comunidad de Telegram. Así es, no olvide unirse a nuestra comunidad donde donde compartimos temas nacionales y también internacionales y también para que se una a esta gran familia. Esto es Contraste, donde la realidad Es comparada.